La palabra de Dios en Romanos 2:12 al 16 nos revela que nadie es ajeno al juicio del Creador. En el estudio de hoy, titulado La justicia universal de Dios, profundizaremos en cómo la ley moral grabada en el alma testifica contra nosotros, dejando al descubierto incluso las intenciones más ocultas. Descubriremos que la justicia divina es perfecta y que nuestra propia conciencia será el testigo principal en aquel día final. Con ustedes, el pastor Sugel Michelén. Una vez más, vamos a Romanos capítulo 2. Pero esta vez vamos a leer únicamente los versículos 12 al 16. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado una vez más, vamos a Romanos capítulo 2. Pero esta vez vamos a leer únicamente los versículos 12 al 16. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, literalmente los hacedores de la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto o por naturaleza los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Una de las preguntas que los creyentes escuchamos a menudo cuando predicamos la palabra y que suele ser no un simple cuestionamiento, sino más bien una objeción velada a la fe cristiana, es la siguiente: ¿y qué de las personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio? Lo han oído, ¿verdad? Eso es como ¿de dónde salió la esposa de Caín? Esa es otra famosa. ¿Qué de las personas que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio? ¿Acaso se van a condenar por no creer en un Jesús del cual nunca han oído? Bueno, aunque ese no es el tema central que Pablo está tratando aquí, este pasaje responde esa pregunta y la responde en una forma clara, llana, contundente, porque el tema de esta sección de la carta a los romanos que hemos estado estudiando en las últimas semanas es la realidad de que algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para darle cuentas. La historia humana termina en un tribunal. Pablo dice en el versículo 9 de Romanos 2 que toda alma debe comparecer ante el juicio de Dios. Y lo que Dios tomará en cuenta en ese día no es nuestra afiliación religiosa, no es nuestra fachada de decencia o incluso nuestra profesión de fe. Lo que Dios va a tomar en cuenta ese día son las obras que evidencian la realidad de la fe. El juicio de Dios, el juicio final, es un juicio de obras. Noten lo que dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nadie será salvo por sus obras, sino únicamente por la gracia de Dios en Cristo, por medio de la fe. Pero mis hermanos, en el día del juicio, Dios vindicará nuestra fe
y al mismo tiempo mostrará el poder transformador del Evangelio a través de las obras de aquellos que realmente creyeron en Cristo para salvación. Los que de verdad creen, obran. Los que no obran, en realidad no creen. No importa lo que digan con su boca. Pero el domingo pasado vimos también, estudiando la sección anterior, que el juicio de Dios será absolutamente imparcial. El juicio de Dios será absolutamente imparcial. Vean una vez más el versículo 11. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Dice, serán juzgados todos los judíos, primeramente, también los griegos, y eso incluye el mundo entero. Todos serán juzgados. No importa la raza, no importa la nación, no importa la afiliación religiosa, todos serán juzgados porque en Dios no hay acepción de personas. Ahora, esa es una palabra interesante, la palabra acepción. Es una palabra griega compuesta que en realidad significa que Dios no recibe o no toma en cuenta el rostro de la persona. Eso es lo que dice literalmente la palabra. Dios no toma en cuenta el rostro de la persona. ¿Han visto ustedes ese símbolo de la justicia de una mujer con el rostro vendado? Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Nuestro Dios no toma en cuenta el tipo de personas que estarán delante de Él en el día del juicio. Porque Él no toma en cuenta el tipo de cosas que nosotros solemos tomar en cuenta al evaluar a las personas. Él no tiene los prejuicios que tú y yo tenemos y que muchas veces afectan nuestro juicio. ¿No es así? Al evaluar a los demás en mayor o menor grado. Y por favor, mis hermanos de IBCJ, no piensen ni por un momento que los cristianos están exentos de ser unos prejuiciados. Todos tenemos problemas con eso. Es por eso que Santiago tiene que advertirnos en su carta que no debemos tener favoritismos en el ejercicio de nuestra fe, porque esa es una tendencia muy humana. ¿Recuerdan cuando Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al rey que iba a sustituir a Saúl? ¿Qué pasó cuando los hijos de Isaí comenzaron a llegar? Que Samuel se impresionó con el primogénito, un tipo alto, buen mozo, era presidenciable. Y Samuel dijo, delante del Señor estás ungido. Y Dios tuvo que decirle, Samuel, el gran Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Ven, era buen mozo y era alto. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Me encanta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Nuestro Dios no tiene prejuicios. Nuestro Dios no tiene favoritismos a la hora de juzgar a los demás. Como bien ha dicho alguien, cosas como la posición, la educación, la influencia, la popularidad, la apariencia física, no afectarán absolutamente en nada la decisión de Dios con respecto al destino eterno de una persona. En Él no hay acepción de personas. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros olvidamos al leer la carta a los romanos que es una carta. Y las cartas no se leen como nosotros le estamos exponiendo cada domingo, por trozos. ¿Verdad que no? Tú recibes una carta y la lees de un tirón para poder tomar la idea. Bueno, cuando Pablo dice aquí que Dios no hace acepción de personas, él está argumentando algo, él está tratando un tema en particular, y es el hecho de que algunos judíos creían que por el mero hecho de ser judíos, ellos tenían ciertas ventajas a la hora de llegar al juicio de Dios. Noten lo que dice en el versículo 9 para poder tomar la idea. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ahí está la razón.
porque en Dios no hay acepción de persona. Tal parece que muchos judíos pensaban que ellos iban a tener alguna ventaja en el día del juicio por el mero hecho de ser judíos. Después de todo, ellos eran el pueblo del pacto, ellos eran los descendientes de Abraham. Y por si todo eso fuera poco, a diferencia de los pueblos paganos, ellos tenían en sus manos la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Nosotros somos el pueblo del libro, nosotros somos el pueblo de la ley. Bueno, aquí viene la primera enseñanza del apóstol Pablo en nuestro pasaje. Pablo nos muestra aquí que los judíos no van a tener ninguna ventaja en el tribunal de Dios, porque todos los hombres serán juzgados conforme a la luz que recibieron. Todos los hombres serán juzgados conforme a la luz que recibieron. Noten el versículo 12. Pues todos los que han pecado sin la ley se salvarán. No. También perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y por el contexto es juzgados para condenación. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. La Reina Valera del 60 dice los hacedores de la ley, es una traducción más literal. Los hacedores de la ley, esos serán justificados. Obviamente cuando Pablo habla aquí de la ley, se refiere a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Los judíos tenían acceso a esa ley. Ellos escuchaban cada sábado en la sinagoga la ley de Dios. De hecho, los niños tenían que memorizar extensos pasajes del Pentateuco desde niños. Pero Pablo nos muestra en este pasaje que el mero hecho de tener acceso a la ley no les servirá de nada en el día del juicio. Ellos no tienen ventaja. ¿Saben por qué? Porque no son los oidores de la ley los que van a ser justificados delante de Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Ven el contraste? Hay un individuo aquí que es un mero oidor, y hay otro aquí que es un hacedor. Es un contraste. De hecho, noten que es el mismo tema que Pablo viene tratando desde el versículo 1. Dice, por lo cual, Romanos 2, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Está hablando primariamente a los judíos. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas lo mismo. Ellos eran oidores, pero no hacedores de la ley. Piensen por un momento en la diferencia que existe entre un estudiante universitario que tiene que pasar la materia y uno que está de simple oyente. ¿Saben lo que es eso, verdad? Un individuo que dice, yo no voy a estudiar una carrera, simplemente me interesa esta materia, la voy a tomar de oyente. Bueno, el estudiante tiene la obligación de asistir a clases, él tiene que rendir un examen al final para que el profesor pueda evaluar lo que él aprendió. Pero al oyente solo se le pide que asista a clases. Al final él no va a tomar ningún examen, no se le va a poner ninguna calificación. Bueno, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en este texto es que Dios no tiene oyentes en su clase. No hay oyentes. Todos serán evaluados conforme a lo que aprendieron y pusieron en práctica, no simplemente porque estuvieron allí cuando se impartió la materia. Es lo mismo que nos enseña Santiago en su carta, pero sed hacedores de la palabra. Es la misma palabra griega que aparece en Romanos 2. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La misma palabra otra vez,
de Romanos 2, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No el oidor, sino el hacedor. El que es un mero oidor, pero no es un hacedor, se está engañando a sí mismo, dice Santiago. Él se siente bien consigo mismo porque él viene todos los domingos a la iglesia. Él lee la Biblia. Es más, hasta escucha sermones en YouTube. ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios va a tomar en cuenta en el día del juicio. Lo que Dios va a tomar en cuenta es lo que tú hiciste con eso que leíste y escuchaste. Los que se conforman con leer y escuchar y luego no hacen nada, es muy probable que vayan camino al infierno creyendo que son lo que no son. Eso es serio. Y mis hermanos, como pastor de esta iglesia, como yo le decía una vez a una persona que venía a esta iglesia, le decía: mira, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo, y sabes cuál es mi temor viendo tu estilo de vida, a pesar de que tú profesas ser cristiana. Mi temor es que en el día del juicio tú seas enviada al infierno, y aunque yo te caiga mal, prefiero amarte y decirte que tú estás en peligro. Tú estás en peligro, tú eres una oidora de la palabra, pero no eres una hacedora. ¿Y qué dice Pablo aquí? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores los que serán justificados. Ahora, mis hermanos, ya yo me imagino lo que debe estar pasando por la mente de muchos aquí. Pero ven acá, por fin, ¿la salvación es por la fe o es por obedecer la ley? ¿Se está contradiciendo Pablo aquí? Porque apenas unos versículos más adelante, en Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice de la manera más clara posible que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Ven? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y en ese mismo capítulo 3 de Romanos, en el versículo 28, Pablo nos dice que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Las obras de la ley no tienen nada que ver con nuestra justificación delante de Dios. De hecho, uno de los propósitos principales de la ley es mostrarnos que nadie puede guardar la ley perfectamente. Y eso es lo que Dios exige. ¿Tú quieres salvarte guardando los mandamientos? Tienes que guardarlos todos perfectamente, desde la cuna hasta la tumba. Nadie puede. Y de esa manera la ley nos mueve a buscar la salvación en Cristo. Al hacernos ver nuestra impotencia, la ley nos mueve a buscar salvación, no guardando la ley, sino creyendo en Jesús. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Oíste bien? Están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. Y en ese mismo capítulo de Gálatas, más adelante, Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra griega ahí, ustedes la conocen, se la saben, pero no saben que se la saben. Es la palabra griega paidagogos, que significa, de donde viene la palabra pedagogo. Paidagogo es uno que guía a los niños, esa es la idea.
un guiador de niños. Bueno, lo que Pablo dice es que la ley es un pedagogo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Ven? La ley no salva a nadie. Como hemos dicho otras veces, es como un letrero que dice, esta es la ruta para Santiago. Bien, si sigues el letrero vas a llegar a Santiago. Si te subes en el letrero no vas a llegar a ningún lado. Es un mero letrero. Dios nos mueve a buscar salvación en Cristo al hacernos ver nuestra imposibilidad de guardar la ley. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir en Romanos capítulo 2, versículo 13? Porque Pablo dice allí, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, los hacedores de la ley, esos serán justificados. Yo creo que Pablo quiere decir dos cosas. Por un lado, que los verdaderos creyentes se distinguen porque aman la ley de Dios y en dependencia del Espíritu de Dios tratan de vivir a la luz del conocimiento que ellos tienen de la verdad revelada en la palabra de Dios. Los verdaderos cristianos obedecen a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Ellos son hacedores de la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, que una de las características de aquellas personas que no han sido regeneradas todavía por el Espíritu de Dios, están en su estado natural, tal como nacieron del vientre de sus madres. Una de las características, dice Pablo, es que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cuál es la conclusión? Que los que son regenerados sí se sujetan a la ley de Dios y pueden obedecerla, no perfectamente, pero sí sinceramente. De hecho, Pablo va a decir acerca de sí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 22, dice, yo tengo una lucha con el pecado todos los días, pero ¿saben qué? En el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Esa es la característica de un verdadero creyente. Yo me deleito en la ley de Dios. El impío no puede ni quiere sujetarse a la ley, pero el creyente se deleita en la ley y sinceramente desea obedecerla. ¿Saben por qué? Porque él ama a Dios. Antes él era un amador de sí mismo y solo quería hacer su voluntad. Ahora él es un amador de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, esto es muy sencillo. ¿Qué pensarían ustedes de un hombre que dice amar a su esposa con todo su corazón, pero no hace el menor intento de agradarla? ¿No tendríamos nosotros todas las razones del mundo para poner en duda ese amor? Eso es exactamente lo que pasa entre nosotros y Dios. Juan nos dice en su primera carta, en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿Saben cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Es un mentiroso. Se engaña a sí mismo y quiere engañar a los demás. Déjeme ponerlo esto de la manera más simple posible. Mira, si para ti decir una mentira es la cosa más normal del mundo para salir de un apuro y ni te molesta la conciencia, tú eres un mero oidor de la ley. Tú estás en peligro. Tú eres un oidor. Tú no eres un hacedor. Si tú sabes que una cosa está mal, lo sabes porque vienes a la iglesia, escuchas la palabra y te da lo mismo obedecer que no obedecer, tú no amas a Dios. Tú no amas a Dios. Así que los creyentes son hacedores de la ley. Pero no solamente eso, los creyentes también se distinguen en el hecho de que tienen que estarse volviendo continuamente a ampararse en la gracia de Dios en Cristo cada vez que tropiezan en su vida cristiana, porque van a tropezar. Porque es que nadie es perfecto. Por eso es que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. No fue que tú te arrepentiste hace 25 años, es que tú has vivido arrepintiéndote y volviéndote al Señor. En esa misma carta
Juan nos dice que si alguno peca, él está presuponiendo que los cristianos pecan. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y unos versículos antes dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que no son los meros oidores de la ley los que se van a salvar en el juicio. Son los que evidencian la realidad de su fe a través de su obediencia. Los verdaderos creyentes no son meros oidores, son hacedores. Nadie se salva por la ley sino por la fe. Pero aquel que es salvo por la fe toma en serio la santidad. La toma en serio porque saben que la santidad, la obediencia a Dios es una de las evidencias, una de las tantas, de que en verdad hemos creído. Miren, es una pena, hermanos, pero yo creo que en muchas iglesias evangélicas hay un montón de personas que van camino al infierno porque un día en una campaña evangelística hicieron una decisión, levantaron su mano, le pidieron a Jesús que entrara en su corazón y ellos creen que por eso van camino al cielo. Imagínate que tú le dices a una persona, ¿tú sabes que tú eres pecador? Sí, yo sé que yo soy pecador. ¿Y tú quieres ir al cielo? ¿Han encontrado alguna vez una persona que te diga, no, yo quiero ir al infierno? Claro, todo el mundo quiere ir al cielo. Bueno, ora conmigo. Señor Jesús, ven, perdona mis pecados, entra a mi corazón. Señor Jesús, ven a mi corazón. Ya tienes el sello, vas camino al cielo. Y que de su vida. Es por eso que cada vez que yo oigo a una persona que dice, yo me convertí el 24 de agosto. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Tú hiciste profesión de fe ese día? Pero lo cierto es que nosotros no tenemos seguridad de cuándo fuimos regenerados por el Espíritu de Dios. Ahora, la evidencia de que fuimos regenerados es que nosotros guardamos los mandamientos y nos arrepentimos cuando pecamos. Es tan sencillo como eso. Déjeme decir una cosa, yo no tengo la menor idea de cuándo yo me convertí. Pero ¿saben qué? Eso no tiene la menor importancia. No tiene la menor importancia. Si un individuo como Jason Bourne sufre de amnesia, no sabe ni quién es, y por lo tanto no puede ir al registro civil a buscar su fecha de nacimiento, que él no sabe quién es, tampoco puede ir a su padre porque tampoco sabe quiénes son. ¿Qué problema, eh? Ahora, ¿saben una cosa? Que Jason Bourne sabe que está vivo, y eso es lo importante. El punto del cristiano no es saber cuándo fue el día, la hora, la fecha en que Dios me regeneró. Lo que yo quiero saber es que estoy vivo espiritualmente porque me importa la ley de Dios, porque amo a Dios, porque deseo obedecer a Dios y cuando peco me arrepiento. Estoy vivo, eso es lo importante. Oigan esto que dice Pedro en su primera carta, y esto es serio. Esto es serio. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ese temor allí no es un temor que nos espanta y nos da miedo de Dios. Es una reverencia hacia Dios que es perfectamente compatible con el amor a Dios y el deseo de estar cerca de Él. Es un extraño temor, pero dice conducíos en temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ustedes fueron rescatados de esa vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Saben para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza no está puesta en nuestras obras, están puestas en Dios.
y en esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz. Pero en vez de pensar que como mi salvación no depende de mí sino de Cristo, ahora yo puedo vivir como me dé la gana, en vez de pensar eso, los creyentes experimentan un temor reverente hacia Dios que no lo aleja de Él, sino que lo atrae hacia Él y que lo mueve a luchar contra el pecado y a vivir en santidad. Eso es lo que evidenciará la realidad de tu fe en el día del juicio. Y ahora yo te pregunto, ¿tú eres salvo? Miembro de IBCJ, ¿tú eres salvo? Mis hermanos, esto es serio. Esto es serio. Aquí estamos hablando de la vida y de la muerte. Que no es tu profesión de fe, que no es tu membresía lo que va a evidenciar tu fe en el día del juicio. Es tu amor a Dios. Un amor que se traduce en obediencia y en una vida de arrepentimiento. Te duele el pecado. Pastor, pero usted no ha respondido a la pregunta con que inició este culto. ¿Y qué de todos aquellos que no han tenido la bendición de tener un ejemplar de la Biblia en sus manos? ¿Que nunca leyeron los 10 mandamientos? ¿Se van a condenar? Bueno, escuchen la respuesta de Pablo ahora a esa pregunta. Versículo 12 otra vez. Pues los que han pecado sin la ley. Ya vimos lo que pasa con aquellos que tienen la ley, tienen la Biblia, escuchan la palabra de Dios. Pero ¿qué de aquellos que no conocen la ley? Dice, pues todos los que han pecado sin la ley, es decir, no que son sin ley en absoluto, lo vamos a ver ahora, sino que no tienen un ejemplar de la Biblia. Ellos nunca han visto el decálogo, ellos nunca han visto los 10 mandamientos. Todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Los que han pecado no van a perecer por no tener la ley, sino por su pecado. ¿Ven? Pecaron y perecerán, y la palabra que se usa allí es pecado, es perecer en el infierno. Por su pecado. Pastor, ¿y no es eso injusto? No. Hay al menos 3 razones de por qué esas personas se van a perder. La primera es porque rechazan el conocimiento que Dios le ha dado al mundo entero de sí mismo a través de la creación. Ya nosotros vimos eso en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, de todos los hombres, que detienen con injusticia la verdad, que restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Hay un libro allí para que cualquiera lo pueda leer. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. No tienen excusa. Pero lo segundo es que Dios ha puesto en todo hombre un sentido moral innato que es conforme a los dictados de la ley, aunque se encuentre distorsionado por causa del pecado. Note lo que dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley en sus manos cumplen por instinto, la palabra allí es naturaleza, cumplen por naturaleza los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí?
que todos los hombres vienen de fábrica con cierta comprensión de lo que exige la ley. Es por eso que Pablo usa la expresión las obras de la ley. Noten que no dice que la ley está escrita en su corazón. No, en el creyente es que la ley está escrita en el corazón. Eso es una promesa del nuevo pacto. Lo que está escrito en el corazón de todos los hombres son las obras de la ley, lo que exige la ley, lo que ordena la ley. Eso fue estampado en el corazón de todos los hombres porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos animales. Somos seres racionales. Eso viene incluido en el hecho de ser humano. Es por eso, mis hermanos, que en todas las culturas del mundo, y le pueden preguntar a cualquier antropólogo, en todas las culturas del mundo hay un sentido de lo bueno y de lo malo. En todas las culturas del mundo. ¿De dónde viene eso? Y en todas las culturas del mundo se condenan las mismas cosas que se condenan en la ley, en mayor o menor grado. La desobediencia a los padres, el robo, el adulterio, la mentira, el homicidio. No existe una sociedad, por ignorante que sea, donde los hombres no posean ese sentido innato que los lleva a aprobar lo bueno y a condenar lo malo. Y no olvides eso, mi hermano, cuando tú le prediques el evangelio a alguien. No lo olvides, porque tú tienes un aliado en el interior de esa persona, aunque él o ella no lo quiera reconocer. Hay un aliado allí. Él sabe lo que es lo bueno y lo malo. Él lo sabe. Que no se haga el tonto. Y eso nos lleva a la tercera razón de por qué son condenados los paganos que no tienen ley. Y es que todos los hombres poseen una conciencia moral que pasa juicio sobre sus acciones. Vean lo que dice el versículo 15. Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndoles. Tenemos una conciencia y esa conciencia es un tribunal interior. O sea, lo que estoy diciendo es que no es simplemente que el pagano que no tiene en sus manos la Biblia sabe que existe lo bueno y lo malo. No. Es que él tiene una conciencia que lo acusa de pecado cuando hace lo malo. Hay una tribu en África, estuve leyendo recientemente, que tiene una forma muy extraña de buscar al culpable. Ellos toman un cuchillo, lo calientan, me imagino que no demasiado, ¿verdad? Pero calientan el cuchillo, ponen a todos los acusados en línea. Y le sacan la lengua. Le pegan el cuchillo. Porque ellos saben que el culpable va a tener la boca seca por su complejo de culpa. Y por lo tanto lo va a quemar más que a los otros. Una forma rara de buscar culpables, pero fíjense cómo ellos entienden que el complejo de culpa te impacta, te afecta, ¿no es así? Tienes una conciencia. Esa conciencia se puede insensibilizar cuando tú la resistes por mucho tiempo, pero eso no niega la realidad de que todos nacemos con ese tribunal interior. Y lo grande es que ese tribunal solo dice bueno o malo, bien o mal, culpable e inocente. Debo hacer una confesión pública aquí. No quiero que me miren raro a partir de ahora, pero en mi casa, mi papá enfatizaba mucho el tema de la honestidad. Mucho. Mi papá era una persona no cristiana, pero siempre nos dio un ejemplo increíble de lo que era honestidad. Yo vi cosas en mi padre, aún antes de convertirse, que todavía me sorprenden. Y por eso para nosotros el robo era algo muy malo. Pero un día, yo robé algo. Yo fui a una librería. Yo tenía como 15 años. Me encantaba Pablo Neruda. Fui a una librería, vi un librito chiquitito así.
de poemas de Pablo Neruda y costaba 5 pesos en ese tiempo. Eso era mucho. ¿Saben lo que yo pensé? Wow, pero esto es un robo. Y como ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Yo agarré el libro, lo metí en mi pañuelo y me lo metí en el bolsillo y salí de la tienda. ¿Saben lo que me pasó? Esa fue la única vez en mi vida que yo recuerde haber tomado algo que no era mío. ¿Saben lo que pasó? Yo salí, fue en Plaza Anaco, había una librería en Plaza Anaco, adentro, no afuera, porque luego había otra librería afuera, pero yo recuerdo saliendo de Plaza Anaco, yo estaba completamente seguro que todo el que me pasaba por al lado sabía lo que yo había hecho. ¿Y saben qué pasó con el libro? Lo tuve que regalar, no me pude quedar con él. Sentido de culpa. Sentido de culpa. Hermanos, los paganos no se van a perder por no creer en Cristo. No. Cristo vino a salvar. No es por no creer en Cristo que se van a perder. Es porque a pesar del conocimiento innato que tienen de la ley, aún así la violan. Los que pecan sin la ley. ¿Ven el problema? Es por su pecado que se van a condenar. Esa es la acusación que hace Pablo contra el mundo pagano al final del capítulo 1. Vean el versículo 28, Romanos 1:28. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Y ahora oigan, los cuales, está hablando de paganos aquí que no tienen una Biblia en sus manos, no lo olviden, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Dice, la conciencia que hay en ellos saben que esas cosas son dignas de castigo y aún así las hacen. Mis hermanos, esa es la razón por la que nosotros debemos estar tan interesados en el evangelismo y en el movimiento misionero. Porque todos los hombres están condenados por causa de sus pecados y necesitan creer en Cristo para ser salvos. Esto no es una mera doctrina, esto es algo que debe impactar nuestro corazón. Yo recuerdo haber leído de Francis Schaeffer, uno de los más grandes pensadores, uno de mis héroes, uno de los más grandes pensadores cristianos del siglo XX. Una vez estaban allí en la mesa y le preguntaron, señor Schaeffer, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado el evangelio? Y alguien que estaba sentado a la mesa dice que Francis Schaeffer se tapó la cara y comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque sabe que esas personas están perdidas. Por eso Pablo va a decir más adelante en Romanos capítulo 10, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa si se trata de un hombre civilizado o si es de un indígena en medio de la selva de las Amazonas, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ¿saben lo más glorioso de eso? Que nuestro Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió personas de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y es increíble las cosas que Dios hace para que sus elegidos escuchen el evangelio y sean salvos. No importa dónde estén. Ayer estaba leyendo una historia que me impresionó. John MacArthur conoció a un hombre, y él contó su historia personalmente, que creció en una de las tribus más primitivas del África. Y este hombre le contaba a MacArthur que desde pequeño él era un niño incorregible que tenía que ser castigado con mucha severidad. Y así creció, viviendo en su pecado al punto de que se convirtió en un individuo sumamente cruel.
Pero él se sentía culpable por las cosas que hacía. Él sabía que algo estaba mal en él, pero él no sabía qué hacer para cambiar su estilo de vida. Y él dice que a veces él se iba a la selva y golpeaba su cabeza contra un árbol, gritando: ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué hago cosas tan malas? Y la volvía a hacer. Incluso contempló la posibilidad de suicidarse. Es una larga historia, yo no puedo contar ahora en todos sus detalles, pero un día, este hombre escuchó hablar de un grupo de personas que se reunían en la costa los domingos a cantar himnos de un Dios que según ellos había creado los cielos y la tierra y al cual ellos llamaban Padre. Y dice que eso fue tan impactante para él que a partir de ese momento, dice, nunca en mi vida había escuchado a nadie orar. Yo comencé a orarle a ese Dios y comencé a pedirle que me ayudara y que yo estaba esperando que alguien viniera a hablarme de él. Dice, unos meses más tarde fue a visitar a un primo suyo que vivía en la aldea. Él se había ido de la aldea en la que había crecido, fue a visitar a su primo y para su sorpresa a esa aldea habían llegado misioneros, había un grupo de cristianos que se reunían los domingos a adorar a Dios y a predicar su palabra. Y dice él, ahora voy a citar sus propias palabras: yo no podía esperar ya que llegara el domingo. Esa mañana me senté en la parte de atrás, escuché a un hombre hablar acerca de Dios por primera vez en mi vida. Descubrí que era mucho más maravilloso de lo que yo había imaginado. El predicador dijo que Dios amó al mundo tanto que envió a su único hijo llamado Jesús para lavarme de mis pecados. Y yo me pregunté si él sabía lo terrible que yo era. Me pregunté si él conocía las cosas horribles que yo había hecho en mi aldea. Pero el predicador dijo que sin importar qué hubiera hecho, Dios estaba dispuesto a perdonarme y dejar limpio mi corazón. Y yo sabía que todo eso era la pura verdad. ¡Wow! Así se convirtió ese hombre en una tribu del África. El Espíritu de Dios inquietó su corazón, lo movió a desesperarse de su maldad. Pero también buscó la manera de que escuchara el Evangelio, porque nadie se va a salvar sin el Evangelio. Por eso dice Pablo en ese mismo texto de Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oh, mis hermanos, ¿cómo debemos estar interesados en predicar el Evangelio? Predique el Evangelio, predique el Evangelio. ¿Cómo debemos estar interesados en las misiones? ¿Cómo debemos orar a Dios que levante hombres y mujeres de esta iglesia para que vayan a predicar el Evangelio a lugares donde nunca nadie ha oído? Porque probablemente hay elegidos de Dios allí, igual que ese muchacho. De manera que todos serán juzgados conforme a la luz que han recibido. Y precisamente por eso no todos recibirán en el infierno el mismo grado de condenación. Mira, déjame decirte algo: todo sufrimiento en el infierno, todo grado de sufrimiento en el infierno será horrible. Pero aquellos que recibieron más luz de las Escrituras y aún así la rechazaron, recibirán mayor condenación. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, dice el Señor en Lucas 12, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es por eso que en una ocasión el Señor Jesucristo habló palabras tan duras contra Betsaida, Corazín y Capernaum, 3 ciudades judías de Galilea, porque ellos no solo conocían la ley, sino que también tuvieron el privilegio de escuchar las enseñanzas del mismo Jesús y ver sus milagros, y aún así no se arrepintieron. ¿Y saben lo que dice Cristo? Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable, ¿ven?, el castigo para Tiro y para Sidón y aún para Sodoma que para vosotras. Jóvenes que están aquí, niños que están aquí,
Déjeme decirles esto con toda la seriedad con que yo puedo decírselo y con todo el amor con que yo puedo decírselos. En el día del juicio, los idólatras y los sodomitas recibirán un castigo más tolerable que aquellos que como tú crecieron en una iglesia escuchando la palabra domingo tras domingo, escucharon hablar acerca de Jesús y aún así lo rechazaron. El castigo para los homosexuales en el día del juicio será más tolerable. Mira, mi amigo, tu principal preocupación no debe ser lo que va a suceder con aquellos que nunca han oído el Evangelio o que nunca han tenido en sus manos los 10 mandamientos. No, mi amigo, tu principal preocupación es que algún día tú vas a tener que comparecer ante el tribunal de Dios y tú no vas a tener excusas por haber rechazado al Jesús del que tanto oíste. Esa debe ser tu preocupación. Pero Pablo nos dice algo más en nuestro texto acerca de este juicio. Y es que en ese tribunal Dios juzgará los secretos de los hombres mediante su evangelio. Versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesucristo será el juez en ese tribunal. De hecho, el mismo Jesús le dijo a los judíos en cierta ocasión, Juan capítulo 5, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El que no cree en Jesucristo será condenado. Es la misma enseñanza de Mateo 25. Hablando acerca del juicio final, dice el Señor, el Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Jesucristo es el juez ante el cual comparecerán todas las naciones en aquel día. Y no habrá que llamar testigos que testifiquen a favor o en contra en ese tribunal, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él conoce todo lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nada quedará oculto en aquel día. Cristo juzgará los secretos de los hombres. Es por eso que David le aconsejaba a su hijo Salomón que le sirviera al Señor de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor lo sabe todo. Nadie podrá presentar en aquel día ninguna coartada que le permite evadir el castigo que merece. No. Los secretos de los hombres serán juzgados en aquel día. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso debe ser aterrador para los incrédulos, pero debe ser muy esperanzador para los creyentes. ¿Cómo así, pastor? Sí, mis hermanos. Esto es muy esperanzador, por dos razones, por lo menos. La primera es que el juez de ese tribunal es nuestro Salvador. El juez es nuestro Salvador. Qué esperanzador saber que nos presentaremos delante de un juez que en su primera venida asumió la postura de un siervo para morir en una cruz por nuestros pecados. Y ahora mismo está abogando por nosotros en la presencia de Dios. Él es juez y abogado al mismo tiempo. Qué bueno. Pero no solo eso. Aquí viene la mejor parte. Como Él transforma a todos los que Él salva por medio de la fe y los justifica y los santifica y los capacita para hacer buenas obras y para obedecer sus mandamientos, en el día del juicio Él mismo se encargará de recompensar a los suyos por todo aquello que hicieron para su gloria. Él se va a encargar.
Así que cuando habla de los secretos de los hombres, esto es una moneda de doble cara. Los secretos de los impíos, pecados secretos, pero lo que tú hiciste en secreto para la gloria de Dios que nadie vio, también saldrá a relucir. Por eso es que Pablo dice, sorprendente esta declaración, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Y qué va a pasar? Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ven? Los secretos de los hombres. Cuando vayamos delante del tribunal de Dios, los que fueron de verdad justificados, los que tienen obras que evidencian la fe, allí estará nuestro abogado diciendo, por sus pecados yo pagué. Mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Por sus pecados yo pagué. Pero ahora llegó el momento de la recompensa. Y yo quiero coronar a todos aquellos que vivieron para mi gloria y que hicieron un montón de cosas que nadie vio. También esos secretos serán revelados, porque el juez será nuestro abogado. Ahora, nos queda una enseñanza más, y esta la veremos mucho más brevemente, y es que la realidad del juicio final es un aspecto esencial del evangelio, hermanos. Del evangelio. ¿Notaron esa palabrita de Pablo? En el día en que, según mi evangelio, eso es importante. El día en que, según mi evangelio, el juicio de Dios es una parte esencial del evangelio. En que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos. Pablo no dice el día en que, según la ley. No. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará. Porque ese juicio es una parte esencial del evangelio. Mis hermanos, si no hubiera un juicio final, cuando termine la historia, no habría razón alguna para que hubiera evangelio. Esto es parte esencial del evangelio. Sin la realidad del juicio final, la muerte de Cristo en la cruz no tendría ningún sentido. No habría gloria en esa cruz, sino una profunda tragedia, porque tendríamos que llegar a la conclusión de que esa muerte fue completamente innecesaria. Amén. Si no hay juicio. ¿Tú quieres saber qué tan serio es el infierno en la mente de Dios? Mira a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir porque esto es serio. El Hijo de Dios se hizo hombre y luego se humilló hasta lo sumo, muriendo en esa cruz porque no había otra manera de satisfacer la justicia de Dios. Solo Dios podía salvarnos de la ira de Dios, llevando esa ira en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es sobre la base de esa obra de redención que hoy se nos ofrece en el evangelio, perdón y vida eterna por medio de la fe. Nadie será salvo mientras trate de ganarse la salvación haciendo buenas obras. Pero en el día del juicio final, la gloria de Cristo será manifestada en todo su esplendor cuando veamos en la presencia de Dios a una multitud de hombres y mujeres de todo pueblo, tribu, lengua y nación, evidenciando el poder del evangelio en sus vidas a través de sus buenas obras y su obediencia evangélica a los mandamientos de Dios. Obediencia evangélica, una obediencia movida por la gratitud, no para ganarse la salvación, sino porque ya fuimos salvados solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Mi amigo, ¿de qué lado estarás tú en aquel día? ¿Del lado de aquellos que vivieron para su propia gloria, haciendo su propia voluntad, despreciando y teniendo en poco la ley de Dios, la palabra de Dios? ¿Eres tú de aquellos que vienen a la iglesia y el pastor predica? Eso dice el pastor.
Se habla de la mundanalidad, te entra por un oído, sale por el otro, sigue viviendo como un mundano. Se habla de la modestia en el vestir, te entra por un oído, te sale por el otro y sigues vistiendo inmodestamente porque no te importa. ¿De qué lado estás tú? No te estoy preguntando si eres miembro de esta iglesia. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? O del lado de aquellos que levantaron a tiempo una bandera blanca de rendición para deleitarse en servir, amar y obedecer a ese Rey lleno de gracia y de bondad que voluntariamente se hizo hombre para vivir nuestra vida y morir nuestra muerte. ¿De qué lado estás tú? Oh, ven a Cristo, mi amigo, y refúgiate en su gracia, porque en Él hay perdón y vida eterna para todo aquel que cree. Que la exposición de estas verdades bíblicas nos impulse a buscar el único refugio seguro en la justicia de Cristo. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. No olvides activar las notificaciones para permanecer conectado a la sana doctrina. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga grandemente.